Buenas tardes, compañeros y compañeras. Una nueva emisión de Taxi Obrero Radio del Sindicato del Taxi. Un nuevo programa, una nueva semana que inicia en esta nueva etapa de nuestro programa aquí en Reactiva FM. Estamos, quienes habla Álvaro, está en el estudio también el compañero Juan Carlos Abadí, secretario de propaganda del sindicato. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, compañeras, compañeros y escuchas de Radio Activa. También estamos con el compañero Juan Manuel. Buenas tardes a todos los compañeros. Bien, y tenemos ya en estudio presente el compañero Sebastián de la Comuna Certeja, no me acuerdo el apellido. Gómez, es tan simple. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras del Sindicato del Taxi. Bien, estamos entonces iniciando este espacio, este programa que digamos es uno de los programas de alguna forma de mayor importancia que podemos estar desarrollando en el año, dado que ¿está saliendo? Está saliendo, pero ese se está escuchando muy bajo. Tomá, agarra se escucha muy bajo. Parece que el otro se escucha aún más bajo, pero bueno, lo que claro, pasa que el otro lo compartíamos con otro compañero, entonces volviendo a la presentación del programa, bueno, estamos en el programa previo al 1 de mayo. Ya les informamos, les adelantamos a los compañeros que si bien nuestro programa sale todos los martes y viernes, el próximo viernes no va a salir, así que no sale todos los viernes, porque es 1 de mayo y lo que va a haber es una transmisión especial de Reactiva FM, haciendo la cobertura desde la mañana de todas las actividades que los trabajadores y trabajadoras estaremos desarrollando en este día. Nosotros como sindicato vamos a estar presentes en la columna Certeja, así que seguramente sí nos estemos contactando desde allá para dar la información, ¿no? Sí, como vos dijiste, vamos a salir hoy y bueno, sería el último programa hasta lo que es el 1 de mayo. Sabemos que no va a haber ninguna movilización a nivel de lo que es central del PCNT, no va a haber una... y bueno, nosotros vamos a estar en lo que es la columna Certeja. Sí, por otra parte, en ese sentido, bueno, vamos a estar el programa del día de hoy desarrollando, bueno, teníamos anunciado una mesa redonda que, digamos, no pudimos terminar de concretar, dado que en realidad por motivos de fuerza mayor algunos de los convocados a la misma tuvieron que suspender la participación, pero sí vamos a tener contacto telefónico con los compañeros de Postales y del Codicen por vía telefónica, y tenemos también, como ya dijimos, el compañero Sebastián de la columna Certeja acá para conversar un poco sobre esta columna que nuestro sindicato forma parte, pero que tiene una rica historia que evidentemente nos excede, ¿no? También saludamos al compañero Santiago que está en los controles y que, como estábamos con problemas técnicos, justamente no lo saludamos. Bien, hace un gesto que no puedo traducir. Vamos con esto a dar por iniciado el programa, ¿no? Bueno, sí, vamos a pasar al primer bloque, ¿no? ¿O seguimos? Vos me decís que no. Bien, no, sí, vamos entonces a un corte y ya volvemos. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva. Sindicato del Taxi. Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi. En vivo todos los martes y viernes de las 16 horas desde Reactiva 102.5 FM u online desde reactiva.com.uy. También puede suscribirse para escucharnos en diferido por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook Sindicato del Taxi SWAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Bueno, seguimos en el segundo bloque de la audición del taxi, de Radio Taxi. Seguimos. Taxi Obrero. Cualquier cosa dije, Taxi Obrero.
Bien. El espacio del SWAT. Bien, seguimos en ese sentido, volvemos con lo que habíamos dicho, quiero volver después del corte, que es la entrevista con los compañeros de la columna Cerroteja. Reiteramos que estamos con el compañero Sebastián, a quien volvemos a saludar. Bien, primero que nada agradecer un poco el espacio, poder conversar un poco de la columna en esta semana que han sido de mucho trabajo, organización, discusión entre todos los compañeros y las compañeras que estamos forjando un poco la columna en este nuevo año. Y eso como primer elemento, agradecer el espacio al sindicato del taxi, a la columna. Bien, en ese sentido, bueno, vamos a digamos, comentar, capaz que lo que sería bueno para iniciar este espacio es para que aquellos compañeros y compañeras que integran la audiencia que no conozcan qué es la columna y todo, hablar de un poco de los orígenes, su historia, ¿verdad? Sí, este año ya se cumplen 37 años ininterrumpidos de la columna Cerroteja. Allá por 1985 comenzaban a funcionar de alguna forma después de la dictadura y todo lo que había sido el parate de actividades en el marco del 1 de mayo y actividades obreras después de la huelga general. Ahí empiezan a desarrollarse las columnas del Cerro. Ese es el primer año que está un poco en la anécdota de los compañeros y las compañeras que participaron, que un poco fue por la vereda, tratando de obstaculizar y saltear de alguna forma las paradas de los milicos. Y a partir de ese momento, que fue el gran acto ahí en la Plaza 1 de Mayo, bueno, a partir de ese momento, ininterrumpidamente la columna ha marchado hacia el acto de la Convención de Trabajadores. De alguna forma, más allá de esa fecha originaria como de 1983, ya la columna es heredera de toda una rica historia de grandes columnas, de grandes movilizaciones de los trabajadores del Cerro, de La Teja, con una gran tradición obrera y de lucha. De alguna forma esos barrios se han forjado con población trabajadora, inmigrante. Los frigoríficos también le dieron un impulso muy importante y el sindicato y sus grandes huelgas. Entonces ya desde los años 40, incluso un poco antes, también podemos hablar de grandes movilizaciones que se hacían desde estos barrios, desde el Cerro, de La Teja y barrios periféricos de la Vuelta hacia el centro, reclamando sus justos reclamos en esos momentos y también de alguna forma levantando las banderas de los mártires de Chicago en el marco del 1 de mayo. Pero podemos trazarnos desde el 83 en adelante, las movilizaciones ininterrumpidas de la columna, y de alguna forma no es un capricho como nos han planteado en algún momento, ¿no? Varias veces han venido desde diversos sindicatos y compañeros y compañeras del PIC-CNT a plantearnos, que era una locura seguir movilizándonos a pie hacia el acto en la Plaza 1 de Mayo, por las grandes distancias, por lo que significaba. Queriendo convencer a la columna de que vaya en ómnibus o diversos artilugios para no movilizarnos. Para nosotros no es un capricho, sino que significa una forma de entender el 1 de mayo, más allá de la fecha histórica y lo que representa, entender lo que es la movilización obrera, lo que son las luchas de los trabajadores, lo que es movilizarse y lo que también significa esta fecha para el pueblo trabajador como un día de lucha, de resistencia, de solidaridad, de estar en la calle. Para los trabajadores del mundo, desde los orígenes del capitalismo, incluso antes, todos los tiempos son de lucha y eso nos implica estar movilizados, estar en la calle. Siempre hay cuestiones para reclamar y para analizar y es de alguna forma defendiéndolos y luchándolos, movilizándonos en la calle que debemos reivindicar. Entonces desde ahí es que sale la columna y se ha mantenido durante todos estos años de forma ininterrumpida en esa idea de no entregar el 1 de mayo como un día feriado, como un día feliz para comer un asado y quedarse en familia, sino como un día de lucha para estar en la calle, encontrarse con los compañeros, con las compañeras, para movilizarnos otro año más. Bien, en ese sentido, capaz que también sería bueno, mencionar que la columna ha variado su composición en lo que ha sido todos esos años, han participado de la misma, ha llegado a participar FUG, han llegado a venir también con diferentes sindicatos como FANCAP, por ejemplo, también cuando se desarrolló también lo que era la lucha contra las privatizaciones. Hay como una historia de la columna que está muy enrabada con peleas que ahora adquieren una significancia en la medida en que se pretende, a partir del camino cimentado también por los gobiernos que han ocurrido, no por nada, pero a partir de un camino que se ha cimentado por esos gobiernos, se pretende un montón de peleas y de conquistas populares pasarlas verdaderamente por arriba, ¿no? Desde las peleas de derechos humanos hasta las pretensiones de privatización de las empresas públicas, ¿no? Sí, es innumerable la cantidad de organizaciones y
organizaciones sociales, sindicales, barriales, de derechos humanos que han participado, han sido parte de la columna, se han movilizado y han tenido su expresión a partir de esa gran marcha. Por diversas coyunturas hemos pasado por diversas movilizaciones donde, bueno, el eje central de la marcha iba variando. El tema vivienda, que es algo muy importante desde la esfera barrial, ha estado presente. Fútbol, cooperativas de vivienda de tanto El Cerro, La Teja, Paso de la Arena, Santa Catalina han participado en la columna a lo largo de todos estos años. También sindicato, bueno, el taxi ya tiene una larga historia, el SWAT en la participación, pero bueno, se hablaba de fútbol y otros tantos sindicatos que han participado en otras coyunturas, en otros contextos, en la columna. La parte de derechos humanos para nosotros también es fundamental, es algo que debemos tocar y este año también lo estamos analizando, porque bueno, todo el tiempo y todos los años van surgiendo nuevas cuestiones, la impunidad permanece y la memoria de los compañeros y compañeras que también de alguna forma forjaron la columna y la historia obrera de nuestros barrios también tiene que estar presente. Y bueno, también organizaciones de derechos humanos han participado en el marco de la columna, en su organización. Llegaron a venir compañeros de UTAA también a participar hace algunas décadas, una década aproximadamente. Me acuerdo en la previa estar pintando las banderas junto a los compañeros y bueno, de alguna forma la columna, más allá de las coyunturas y los contextos, y los compañeros y compañeras que se van arrimando, siempre ha tratado de ser un poco una expresión de lucha y de los conflictos que andan en la vuelta. Bueno, que los compañeros tengan un lugar en la columna para poder manifestarse, reclamar bueno, aquello que sea de pelea o de recibo en ese momento. Y bueno, en ese camino hemos tratado de transitar a lo largo de estas décadas de historia. Sí, como dice el compañero, siempre hay motivos, ¿no? Como para tocar, para hablar y para estar los trabajadores y el pueblo, digo, en este día tan especial, ¿no? Y mencionar un tema, digo, que entró hace poquito en el Parlamento, el tema de la luz, digo. El compañero Sebastián, que es docente, digo, nos puede de repente dar un pantallazo más, digo, si este tema puede ser incluido de repente en una oratoria, ¿no? Estar ahí latente, ¿no? En el acto del primero, digo, entre otros, digo, no sé, el tema de la vivienda, la salud, ¿no? El salario, nada más y nada menos, digo, fuente de trabajo. Sí, este año ha sido, ya como para meternos en lo que tiene que ver con este año, ha sido bastante atípico, bueno, las idas y vueltas a nivel del acto, qué se iba a pasar, qué se iba a terminar realizando. Es un año también bastante complejo y difícil de analizar con todo lo que está sucediendo, ¿no? El tema de la pandemia, lo que eso genera a nivel mundial, a nivel nacional también. Los temores que hay dentro del espectro militante o los compañeros y compañeras que participan de la columna. Entonces, bueno, fue algo que bastante pensado, discutido de cómo se iba a participar, cómo se iba a desarrollar la columna. Allá cuando arrancamos con las coordinaciones a fines de marzo, bueno, también el escenario estaba planteado de que el PIC-CNT prácticamente no se veía que podía realizar un acto, no habían actividades. También la cuarentena total parecía que en cualquier momento se decretaba. Las semanas fueron desarrollándose, bueno, eso ya lo vemos como muy lejano en el escenario. De ahí nosotros nos hemos planteado, bueno, una movilización más corta, no ir hasta la Plaza 1 de Mayo, similar como se hizo en el año 2011, cuando el PIC-CNT hizo el acto en Las Piedras, ¿no? Que la columna igual se movilizó, hizo su recorrido tradicional hasta La Teja, hasta la Plaza 25, que hay una plaqueta que recuerda a los desaparecidos. Y que todos los años de la columna también, hace una oratoria. También donde se hace la parada y la oratoria como central. Bueno, después surgió lo de los actos, que iban a haber varios actos en distintos barrios, en distintos puntos, plazas de Montevideo. Eso rápidamente se cambió y hace algunos días que estamos con el panorama de que desde el PIC-CNT solamente se va a hacer una caravana. Y bueno, al mismo tiempo como veníamos discutiendo y debatiendo esos ejes, también la parte política de con qué vamos a salir este año, que también es algo que año tras año lo discutimos, lo debatimos, bueno, con qué plataforma o qué temáticas va a tocar la columna, tanto en su propaganda, en sus discusiones previas, en las oratorias. Para nosotros la columna no significa solamente la marcha, ¿no? Esa, ¿no? La marcha del 1 de mayo, sino todo el trabajo previo, donde hacemos actividades año tras año, alguna charla, alguna actividad, alguna peña. Este año, bueno, por toda esta situación que planteaba inicialmente, no
no se realizó, pero es todo un trabajo de juntarse con compañeros, con compañeras, con organizaciones, de discusión, de debate. Este año bueno, obviamente que el tema de la pandemia va a estar arriba de la mesa, todos sus efectos, la parte sindical y laboral tiene que estar arriba de la mesa de la columna, la cantidad de desempleo, de seguro de paro que ha generado y cómo de alguna forma en pocos días del desarrollo ya se veía lo que significaba para los trabajadores, para trabajadores independientes, aquellos que viven el día a día. Ya bueno, había quedado todo complejo, la cantidad de ollas populares que se desarrollaron, actividades solidarias. Eso va a estar arriba de la mesa. Recién hablábamos de la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, y bueno, también desde la columna hacemos una caracterización del nuevo gobierno y cómo ha desarrollado tanto su campaña política como arribó al gobierno, los primeros días de gobierno donde hubo una intensa represión, ¿no? O de cómo veníamos hasta el momento. Bueno, esos primeros días, las primeras semanas, como mostraron bastante la policía en la calle, determinadas instancias de represión sobre trabajadores callejeros, bueno, hasta malabaristas en algún semáforo. Fueron días de represión y bueno, desde ahí ya se vino arremetiendo con la ley que se planteaba mucho antes que saliera al Parlamento. Ahora se enlentece un poco, pero ya en el medio de toda esta crisis sanitaria se plantea igual que se va a llevar adelante. Y bueno, nosotros ahí vemos, por un lado, un escenario de privatización total en cuanto a las empresas públicas, y por otro lado, que bueno, tiene que ver con su articulado en su mayoría, con la parte que ellos le llaman seguridad pública, y bueno, que significa más represión y tecnificar aún más la represión de todo lo que ha hecho los últimos gobiernos del Frente Amplio, que han abonado, desde nuestro entender, han abonado bastante el escenario que se está viviendo actualmente, tanto del gobierno actual como de las políticas represivas y la privatización que se viene. Entonces, bueno, el tema de la ley también está presente, es algo que nosotros debemos denunciar, porque bueno, ya en los barrios se está viendo, y ahora con el tema de la pandemia, más carta libre de la policía para reprimir, para hostigar, para parar a cuánto joven, a cuánto trabajador anda en los barrios, y bueno, es algo que la columna tiene que denunciar y salirle de alguna forma al cruce. Recién hablábamos también del tema de derechos humanos, impunidad, los recientes dichos de Manini Río, que bueno, que trazó toda su campaña exaltando un poco a la figura del ejército y toda la parte, no justificando un poco las atrocidades que se cometieron en la dictadura. También es algo que tenemos que desde la columna salirle al cruce, plantearlo con nuestro análisis y con de alguna forma todo un recorrido de lucha con respecto a los derechos humanos, reivindicando a todos los compañeros y compañeras asesinadas, torturadas, violadas durante ese proceso, y que bueno, que no puede ser tan impune que salgan así en el Parlamento o en cualquier lugar a decir cualquier tipo de disparate, y bueno, desde del movimiento social, de las organizaciones, no se les dé ningún tipo de respuesta, ¿no? Sabemos que no es así, que hay otras organizaciones que están planteando, denunciando, pero bueno, la columna también debe hacerse eco de alguna forma a trazar nuestra línea histórica y de denuncia de ese tipo de arbitrariedades. De alguna forma esos son los grandes ejes, ¿no? La parte de derechos humanos, impunidad, la parte sindical, obrera, con todo el tema de los despidos, los seguros de paro y bueno, todo lo que va a significar el tema de la ley, que nosotros la vemos como un avance hacia la represión y la privatización de las empresas públicas. Y después, bueno, de alguna forma un análisis que hacemos de hace algún tiempo de cómo opera el movimiento sindical ante este tipo de sucesos, ¿no? Estamos enfrentando la pandemia, como planteábamos recién, y bueno, a nivel sindical se han dado señales muy tibias, entendemos, ¿no? También cómo han tejido la parte hacia Exactamente, digo. Se da la particularidad, me parece, de que, por un lado, tenemos un gobierno que está parado a profundizar ciertas políticas, ya lo estás diciendo, a nivel de derechos humanos, represivo, a nivel económico. Los aumentos están existiendo, es una realidad, la comida sale más cara y los sueldos a los que estamos laburando para la diaria cada vez menos, ¿no? El tema de la desocupación, los seguros de paro, ya lo vemos en nuestro gremio, y a su vez tenemos, si bien hay voces que no están de acuerdo con esa mayoría, una central que no está queriendo convocar, que no tiene mucha voluntad de dar una pelea contra eso, se está cocinando una ley de urgente consideración. Creo que el escenario ese, la particularidad que se da es eso, ¿no? Y vemos que la columna, bueno, va a seguir, se va a movilizar igual y va a hacer esa movilización a la Plaza 25. Sí,
alguna forma, eso que vos planteabas está un poco arriba de la mesa, ¿no? Como de alguna manera se plantea que los trabajadores salgan a trabajar, se manda al gremio de la construcción a seguir trabajando, a cientos de miles de trabajadores independientes que también salgan a trabajar, y por otro lado se dice que bueno, no están las condiciones para realizar un acto ni una movilización. Entonces, bueno, es como bastante contradictorio. Las escuelas rurales. Sí, se avanza en la apertura de determinadas actividades, y bueno, por otro lado se plantea que no hay un escenario como para movilizarse. De hecho, bueno, esta caravana... Nos subimos todos los días en 427 con 100 personas arriba y no podemos movilizarnos, no podemos hacer una marcha. Me parece que le estamos haciendo los mandados a los que les sirve que estemos movilizados. Sí, también como de alguna forma se resuelven determinadas cuestiones dentro del PIC-CNT, ¿no? Se opera en organismos cupulares, ¿no? Claro, está que hay compañeros que han tratado de alzar esa voz, y bueno, en la vida de los hechos, digo, la mayoría es otra, ¿no? Tal cual, pero desde el secretariado, bueno, resuelve determinadas cuestiones a nivel político, y después se opera a difundirlo en la prensa, claro. Y después la mesa representativa, que debería ser el órgano que realmente debe discutir y resolver en términos políticos la orientación del movimiento sindical, ya queda con una resolución ya planteada previamente, que los medios de prensa ya difundieron. Entonces también, bueno, esas cuestiones deben estar presentes en la columna y de alguna forma denunciarlas o plantear nuestros métodos alternativos de cómo entendemos el sindicalismo, esta fecha concreta, el 1 de mayo, y cómo debemos luchar los trabajadores. Con respecto al recorrido de la columna que recién se planteaba, que capaz que quedó como no tan claro, porque bueno, ha sido como de tantas idas y vueltas. Nosotros convocamos a las 9 de la mañana en la curva de Grecia. Y desde ahí vamos a marchar hasta la Plaza de la Fone, ¿no? Inicialmente habíamos planteado de que sea hasta la Plaza 25. Raúl Sendic. Bueno, la plaza ahí va. Está bien. Popularmente reconocida como Raúl Sendic. No, está bien porque bueno, Samuel Lafone ha sido un genocida, dueño de saladeros y... Sí. Bueno, bien, está bien. Pero bueno, popularmente la barriada está, sí. Es que desde ese lugar que se conoce. No, está claro. Está bien. Así que no vamos a llegar hasta la Plaza 25, que bueno, que surgió a partir de casi que de los últimos momentos, por eso hubo un cambio de horario de la columna, de la convocatoria. Entendíamos que bueno, que era importante que si algunos sindicatos se suman a la convocatoria de la columna, que bueno, que la columna en su horario, en su recorrido, no chocara con actividades planteadas por el PIC-CNT. De alguna forma es lo que engloba a todos los sindicatos. Entonces, bueno, por eso adelantamos el horario para las 9 de la mañana y vamos a culminar en la Plaza de la Fone, que es uno de los puntos centrales donde va a iniciar la caravana convocada por el PIC-CNT. Bueno, la verdad que Sebastián nos dejó sin discurso, digo. Fue muy claro, muy amplio en todo de un arranque, ¿no? De que empezó la columna, de todo el desarrollo, digo, de todos estos años, en qué va a consistir este 1 de mayo, y bueno, que se van a tocar todos los temas, como siempre han hecho los trabajadores, ¿no? En este día se van a tocar todos los temas, digo, inherentes a lo social, digo, en cuanto a la educación, la salud, como dijo el compañero Sebastián, el tema de la pandemia, que ahora está, digo, y la enorme contradicción, él remarcaba eso, ¿no? Que existe en el gobierno, ¿no? Y bueno, que no podemos estar juntos, pero nos mandan a los trabajadores de la construcción, mandan a los gurises de la escuela. Ahora parece que abren los shopping, según dicen, el 4, ¿no? Es lo que uno ha escuchado, ¿no? O sea, que van a abrir las tranqueras, van a flexibilizar la actividad, digo, del país, claro, porque, digo, saben que la gente no aguanta más, digo, esta situación, y bueno, y no le dan un mango. Entonces, digo, de repente algunos trabajadores tenemos cobertura, digo, seguro de paro, en fin, digo, algo donde de repente mínimamente agarrarse, pero hay gente que cuenta propista, digo, gente artesanos, yo qué sé, artistas callejeros, digo, gente que no tiene de dónde, digo, mínimamente, digo, agarrarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, digo, no sé, digo, para mí fue muy claro el compañero dentro de toda su exposición, digo, no sé, Álvaro, Juan, ¿alguna pregunta? No, sí, capaz que lo que más que pregunto complementaron lo siguiente, que es importante, nos parece que esté claro.
el conjunto del movimiento popular tiene que estar movilizado y tiene que estar en la calle. Eso no significa de ninguna manera que quienes convocamos movilización, ya sea en el marco de la columna, ya sea como movilizamos nosotros a Presidencia otra vez, desestimemos los riesgos sanitarios existentes. Claro. No significa que entendamos que quienes están tomando los recaudos pertinentes, sobre todo en el sector de los gremios de la salud y todo, sea que nosotros vemos eso como al pedo, como una cuestión que no debería hacerse. Al contrario, entendemos que justamente lo que sucede es que se manda a la gente abarrotada en el 427, como decía Juan Manuel. Entendemos que se manda a la gente a la construcción para cumplir la UPM, que se manda a las gurises de las escuelas rurales para cumplir a los ojeros, que se quiere abrir los shopping para cumplir a los dueños de los shopping y los grandes comercios. Y en ese sentido es más arriesgado para los trabajadores quedarnos en nuestras casas, autoencerrarnos todo lo posible para que después nos obliguen a ir saliendo por sectores económicos de acuerdo a lo que las patronales dispongan, que movilizar ahora con los recaudos correspondientes para reclamar justamente que, entre otras cosas, si hay medidas sanitarias, los primeros en recibirlas desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de la cobertura económica y social, sean los trabajadores y las trabajadoras, sean los sectores más, justamente con los más desfavorecidos, los que parece que vivían en la Suiza de América hace 2 meses atrás, y en realidad se quedó demostrado también por esta situación que había entre 400.000 y 600.000 trabajadores que estábamos colgados del pincel desde el punto de vista de la cobertura de salud, y que además quienes no están colgados del pincel de alguna forma enfrentan ahora también, si no movilizan, la posibilidad de que a partir de la LUC y otras cosas se desmantele el gran elemento de protección que tienen todos ellos, que tenemos todos los demás que no están tan en situación tan regular, que es el BPS, que es la seguridad social y la salud pública y los organismos públicos de los servicios públicos, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que movilizar nos ponga en riesgo. Capaz que nos pone un poco en riesgo movilizar. Hay que tomar los recaudos necesarios, hay que no desestimar las medidas que haya que tomar. Lo que hay que entender es que no movilizar nos pone mucho más en riesgo en esta coyuntura. Nos pone en riesgo de que justamente nos vayan llevando de a uno por sectores y en función de la ausencia de protocolo al matadero a los trabajadores y las trabajadoras. Es lo que está pasando en el taxímetro. Dicen que deberíamos quedar en nuestra casa, pero nosotros nos obligan a salir a trabajar, porque el que no sale a trabajar, además de la necesidad económica, lo que tiene es la posibilidad de enfrentar el despido. Esa es la realidad. O sea, el que no se va a presentar, si no manda al seguro paro, se enfrenta al despido por abandono de trabajo. Entonces, existen esas circunstancias que están arriba de la mesa y que obligan al conjunto de los trabajadores, que debería ser la convención, la que dé una respuesta de conjunto a este problema. Y la que diga, no, bueno, si me vas a obligar a estar en la calle trabajando, bueno, puedo estar en la calle movilizando. Lo contrario es justamente hacerle el juego a las patronales. No llevar adelante una movilización que demuestre que, bueno, si me va a obligar a trabajar, en vez de desarrollar medidas para la protección efectiva de la población, bueno, si no se desarrollan esas medidas, bueno, nos van a tener en la calle nosotros también, porque porque lo que no se puede hacer es cercenarle derecho a la gente a movilizar cuando sí está obligada a trabajar. Me parece buenísima la aclaración que haces, porque una de las cosas, que uno de los primeros sindicatos que se movilizó en este gobierno fue el taxi, y nosotros nos movilizamos y justamente con todos los recaudos. Tenemos un compañero atrás de la mampara, el otro manejando, no nos bajábamos, nos moríamos por bajarnos enfrente y no pudimos, con tapaboca, había un compañero pasando alcohol en gel en las manos, toda esa cuestión. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. La cuestión es esa, de que teniendo esos recaudos, obviamente ninguno acá se dice, nos vamos a andar pasando el mate uno al otro, ni nada de eso, sino que no sirva de argumento para justamente guardarse y decir, no, mirá, está todo perfecto acá, no. Esa es la cuestión. Me pareció muy tu aclaración. Me leíste pensamiento, sí. Juan. Era justamente lo que estaba pensando. Pero que hasta eso mismo vemos muy quieto, claro, el movimiento que hay con las cosas graves que están pasando. Claro. Nosotros fuimos un ejemplo. El taxi en esa movilización del bocinazo, la verdad fue un verdadero ejemplo. Buenísimo. Desde el punto de vista protocolo sanitario, como tú bien decías, eso
tomamos los recaudos todos, ¿no? Pertinentes, y bueno, cuestión de que ni a nadie, a la prensa, al gobierno pudiéramos darle que hablar, ¿no? Me leíste pensamiento, pero digo, dimos el ejemplo nosotros con eso. Hay un elemento que de alguna forma ya viene de hace bastante tiempo, pero que cada vez va calando más hondo. Con la pandemia se agudiza más, que es el tema de la fragmentación, ¿no? Que se ve a nivel personal, ¿no? Donde la gente se le llama a la población que se aísle, que se quede en su casa, que se encierre, como decía Álvaro, pero que también se ve a nivel de las movilizaciones sociales de los gremios y su lucha, ¿no? Como de alguna forma en el marco de esta crisis sanitaria se operó para que cada sindicato trabaje según sus fuerzas, a lo que pueda, ¿no? La fragmentación social permanente, ¿no? A nivel sindical. El Zunca fue el único que pudo lograr algo, que tampoco también terminó en una derrota, pero fue el único que pudo avanzar en algo a la hora de negociar, pero bueno, a la semana ya tuvieron que ir a trabajar, y así tantos sindicatos que han operado como pudieron, con las fuerzas que pudieron, mostrando lo que pueden, en el marco de que es bastante complejo a veces reunirse, organizarse, ni que hablar de pensar en asambleas. De alguna forma, la pandemia, más allá de la parte de salud, que tiene razón Álvaro lo que plantea, bueno, hay riesgos que tenemos que cuidarnos y ver cómo encararlos, pero también va a calar hondo en cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y la forma de organizarnos de nosotros mismos, ¿no? Elementos ideológicos que van penetrando lentamente, que no son nuevos, que ya vienen, que tienen con la fragmentación, con la cela tuya de alguna forma, quédate en casa, abona un poco eso, y como también algunos discursos, algunos conceptos que son propios de la clase obrera, o que los vemos, los pensamos, los decodificamos con una forma de entender propios de los de abajo, como la solidaridad, por ejemplo, que hoy, nos tratan de vender en la televisión, que tienen otras formas, ¿no? La solidaridad es quedarte en tu casa, encerrate, no importa si el vecino no tiene para comer, vos tenés que seguir ahí, encerrado. Entonces, hay que salir de alguna forma a plantear estas cuestiones, y con nuestras fuerzas, sabiendo que es bastante complejo. Es complejo a nivel mundial, en los países de la región también, en Argentina, Brasil, donde tiene otras capacidades también. Es muy complejo movilizarse y organizarse. En Uruguay lo mismo, pero tenemos que, con nuestras fuerzas, sabemos que va a ser un año complicado para poder poner a los compañeros y las compañeras en la calle, pero con todos estos elementos de cuidado, salir y plantear los elementos que la columna entiende que es importante salir en este caso, en este 1 de mayo, bastante atípico, ¿no? Como decíamos. Sí, y destacar, que tenemos, por suerte, en crecimiento, lo que vemos, un sector de importante de sindicatos de trabajadores clasistas, ¿no? Ahora triunfó una lista clasista en el sindicato de la pesca, sí. De la pesca y marina mercante, creo que abarcan todo eso ellos, en el SUNMA, y eso es muy importante también, ¿no? Ir creciendo, para ir oponiéndonos a esa burocracia, sindical que no ha sido más que con el gobierno progresista ha sido un ministerio más del gobierno progresista, ¿no? Y es la gran responsable esa burocracia, en gran medida, de tener a la gente desmovilizada, al pueblo desmovilizado, siempre aclarando, que las bases, de los trabajadores, están por fuera de esa burocracia, ¿no? O sea, como que no. Esa burocracia sindical que opera con los Fernando Pereira, con los Abdala, por nombrar a los más conocidos, los más representativos de ellos. Así que no sé, que haga una otra reflexión, a poco de un 20 de mayo, un nuevo 20 de mayo, un tanto especial por lo que se anuncia por parte de familiares, virtual, o sea, por el tema de la pandemia, y de alguna manera, siempre recordando a los compañeros que dieron la vida, ¿no? Por un mundo mejor, digamos. Y hace poquito, se conmemoró los 46 años de las Pibas de Abril. Teníamos acá la compañera Irma Leite el otro día, que participó con nosotros del programa, hablando de todo el tema
de derechos humanos, y bueno, y que todo tenía que ver con todo, ¿no? Ella hacía un amplio, análisis de toda la política económica, social, con el tema en contra de la ocupación de tierras en Santa Catalina, y bueno, un poco por ahí. Juanca, ¿qué te parece si vamos a una pausa ahora y Sí. nos vamos comunicando con el compañero vía telefónica también, lo agregamos a la mesa? Sí, Ya seguimos en unos minutitos, ya seguimos. Bárbaro, como ustedes dispongan, sí. Bueno, vamos arriba, Santi. Recordarnos de informar que ahora cuando pasamos al corte vamos a estar escuchando un pequeño audioinforme que nos mandan los compañeros de la FAO Autónoma de Buenos Aires, la Federación Obrera de Base de Buenos Aires, de Organizaciones de Base de Buenos Aires, Federación de Organizaciones de Base de Buenos Aires, Autónoma, y bueno, con ese pequeño informe volvemos, vamos al corte ahora y después volvemos. Hola compañeras y compañeros de Uruguay, mi nombre es Mayra, yo milito en el movimiento Resistencia desde Abajo, en la FOB, Federación de Organizaciones de Base Autónoma de Buenos Aires. Somos una organización social, barrial, territorial, que desarrollamos diferentes trabajos comunitarios en los barrios más populares de Buenos Aires. Nosotras en esta situación de cuarentena venimos planteando algunas situaciones que nos parecen fundamentales, que tienen que ver fundamentalmente con una consigna que levantamos que se llama Por una cuarentena sin hambre, visibilizando la situación de la falta de alimentos, la falta de ingreso para las familias populares en esta situación de aislamiento físico. La mayoría de las personas de los barrios populares no está pudiendo hacer lo que nosotros llamamos changas, diferentes tipos de trabajo que son los que nos sostienen en la vida. Y eso tiene un impacto directo sobre la vida de la familia, sobre la calidad de vida, digamos, de las compañeras y de los compañeros, y es una situación que viene desde antes de la cuarentena, pero que se profundiza con esta situación de pandemia, claramente. Además de la cuestión de la necesidad de entregas de alimentos, estamos planteando también la situación de precarización de las trabajadoras y los trabajadores que están sosteniendo las actividades vitales, como los trabajadores de salud, los trabajadores de los comedores populares, los trabajadores que están produciendo alimentos, los trabajadores del cuidado. Así que bueno, también ese es uno de los ejes importantes a visibilizar. Otro también es el tema de los femicidios. En todo lo que va de la cuarentena acá en Argentina han habido 32 femicidios y siguen habiendo todos los días un femicidio más. Muchas mujeres de los barrios populares están conviviendo con agresores, con abusadores, y es una situación muy difícil. También niños y niñas en esas mismas situaciones, y después la situación de la situación general, digamos, de los barrios populares, que tiene que ver con esto que decía, que es una situación estructural y que se viene profundizando con la pandemia, la falta de acceso al agua potable, el mal estado de los hospitales, de los centros de salud, y de todo el sistema público en general, ¿no? La verdad es que con la situación de hambre que se vive en los barrios se han duplicado y triplicado las asistencias en los merenderos. Nosotras tenemos merenderos y comedores populares también, y cada vez vienen más personas. Lo que está sucediendo también es que algunos merenderos y comedores tuvimos que cerrarlos por el tema de que ya hay situaciones de coronavirus en bastantes barrios populares, y nada, y es una situación también de autocuidado para nuestras propias compañeras, y a la vez hacemos responsable el Estado de esta situación, de posibles contagios masivos en los barrios populares. Nos parece que es el gobierno, son los de arriba y el Estado los que tienen que dar respuestas a todas estas necesidades
del pueblo que no las viene planteando desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y que se vienen profundizando. Exigimos testeos urgentes en los barrios para evitar los contagios masivos y nada, y nos parece que esta crisis la tienen que pagar los de arriba y hacerse responsables los estados también. Bueno, ahí va un breve informe de la situación en nuestros barrios, que nosotras como organización social, digamos, es la realidad que más nos toca. En general nosotras nos organizamos por demandas comunitarias que tienen que ver con trabajo, con alimentos, con salud, con educación, demandas feministas también. Entonces, bueno, todas esas problemáticas nos tocan muy de cerca y seguimos igual como podemos organizadas frente a esta situación de aislamiento físico. Tratamos de crear otro tipo de organización para seguir igual en comunicación entre nosotras, entre nuestras compañeras, y que no se pierda, digamos, lo colectivo. Y creemos que también para este 1 de mayo hay que visibilizar fuertemente esta situación de precarización de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que están sosteniendo las actividades primarias, las actividades esenciales, vitales para la vida, digamos. Justamente los trabajadores y las trabajadoras, porque la mayoría de las personas que trabajan en salud, en educación, en alimentos, son mujeres. Y justamente estas trabajadoras son las que más precarizadas están y son las que están sosteniendo la vida a nivel mundial en este momento. Y creemos que es muy importante visibilizar que son trabajadoras y que como tal tienen derechos. Y bueno, ese es nuestro aporte para el 1 de mayo, compas. Y nada, les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde Buenos Aires, y arriba las y los que luchan. Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi, en vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas desde Reactiva 102.5 FM u online desde reactiva.com.uy. También puede suscribirse para escucharnos en diferidos por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook, Sindicato del Taxi SWAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Volvemos en Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi. Seguimos en este espacio de comunicación e intercambio, seguimos en este programa previo al 1 de mayo. Estamos ahora en contacto telefónico para seguir con el desarrollo del programa con el compañero Juan Acevedo, secretario general de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Juan. Saludos a toda la barra ahí. Bien, ¿y vos? Muy bien. Bien. Recién llegado acá de la olla. Bien, de bien. Muy bien, un poco justamente en función de ese conjunto de labores y tareas que viene desarrollándose por un conjunto importante de sindicatos, entre ellos ustedes, nosotros y otros sindicatos más que integran algunos también la coordinación de sindicatos, es que queríamos conversar al menos brevemente sobre cómo ven ustedes desde el sindicato, desde su sindicato este 1 de mayo. Y bueno, en general veníamos charlando los programas anteriores también de que el contexto es bastante complicado, ¿no? Es un 1 de mayo muy particular. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Escucha, sí. Perfecto. Ah, bien. No, escuché mal yo, ahí pensé que me habían preguntado algo. El contexto es medio particular, decía, ¿no? Un poco un 1 de mayo atípico donde no vamos a poder desarrollar el conjunto de actividades que quizás quisiéramos desarrollar en el marco de que han planteado estas condiciones sanitarias. Y yo agregaría también política, ¿no? Porque además atrás de las condiciones sanitarias un poco también, digamos, las intenciones de desmovilizar y de
aquietar la cuestión y de no levantar ola en función de vaya a saber qué, ¿no? Viene con fuerza, atrás de las cuestiones de cuidado de salud están también otras cuestiones que son ideológicas, cuando de repente se habla de un diálogo nacional, ¿no? Cuando estamos hablando de que tenemos un montón de compañeros y compañeras pasando una situación muy difícil y que, como siempre, la crisis la está pagando el pueblo con creces, en vez de hablar de las reivindicaciones populares, de la necesidad del conjunto de la clase, algunos dirigentes empiezan a hablar de diálogo nacional, eso nos preocupa muchísimo. Y creo que esta visión política está profundamente emparentada con el nivel de actividad que va a haber este 1 de mayo, ¿no? Cuando perfectamente podríamos haber hecho, tomando las precauciones, los actos como estaban planteados en los barrios, que iban a venir muy bien, porque iba a ser un momento de encuentro y de análisis colectivo de la militancia, digamos, de cohesión colectiva, que también le viene a las herramientas populares en este momento tan complejo. Y bueno, y sin embargo vamos a pasar un 1 de mayo con una actividad carente de contenido, que no va a cumplir, digamos, con la obligación histórica, no solamente de recordar la gesta heroica de nuestros mártires, aquellos que dieron la vida por todo lo que hoy nosotros tomamos como normal y los derechos que tenemos, sino que, bueno, que se pierde una oportunidad preciosa de hablarle a los compañeros, dar un mensaje. En este marco hay mucha gente, muchos dirigentes, y así estuvo planteado en la mesa representativa, muy preocupado por la opinión pública famosa, entre comillas, ¿no? La que se expresa en redes y en toda la manija que está dando la derecha y pegando en el movimiento sindical. Nosotros estamos más preocupados por el mensaje que le damos a nuestros compañeros, ¿no? A los trabajadores, a la gente de abajo, a nuestro pueblo, que precisa, creo yo, un mensaje de firmeza, de claridad, de un programa que defienda sus intereses a ultranza en este momento tan difícil, y sobre todo un mensaje de lucha, de expectativa en las fuerzas propias, en la organización popular, como forma de enfrentar el panorama tan crítico que se viene, ¿no? Y que está presente, ya se vino, digamos, pero que bueno, que va a tender a profundizarse. Y bueno, eso nos tiene bastante preocupados, lo vemos con mucha preocupación, que sobre todo la responsabilidad histórica que tiene en nuestro país y en nuestra formación social el movimiento obrero como un elemento de peso en lo que tiene que ver con el factor organizativo y el empleamiento de compañeros y compañeras. Y bueno, evidentemente tenemos una dirección mayoritaria que ya ha logrado muestra de que no está a la altura de las circunstancias y bueno, es bastante penoso que, sobre todo la forma, ¿no? Porque capaz que caravana va, yo que sé, bueno, uno no quiere profundizar mucho con ese detallista, pero sobre todo la forma, las idas y venidas, lo confuso del mensaje, la falta de argumentos para el cambio, ¿no? Después que se toma una decisión en forma casi unánime, se cambia la decisión sobre la marcha, con argumentos supuestamente académicos, científicos, pero sobre todo poniendo sobre la mesa la presión de la opinión pública, que a nosotros nos parece muy inoportuno, aparte nos parece incluso muy dudoso en su validez, ¿no? El argumento de la discusión política, la opinión pública está famosa, que aparece como algo incuantificable, como algo que nadie conoce, pero que todo el mundo utiliza como argumento casi siempre para la desmovilización, ¿no? Indudablemente, en ese sentido, aparte, de alguna forma se resigna el papel del propio movimiento obrero como factor de disputa, en todo caso, del relato social que se hace sobre las cosas, ¿no? De alguna forma se dice la opinión, como bien vos decías, como una cuestión estática la opinión pública, sin pensar en, bueno, si sucede que hay gente confundida, si sucede que hay gente que de alguna manera efectivamente, o sea, no siendo enemigos de clase, si está confundido respecto a que el movimiento obrero pueda llegar a hacer algún tipo de daño, pueda no sé cuánto, en realidad es sobre la base de la acción sindical, sobre la base de la presencia, sobre la base de iniciativas como la olla popular que se está desarrollando, que se dispute ese relato y no al revés, no resignando la acción a lo que vayan dictando esas supuestas opinión pública, esas supuestas mediciones que aparte justamente no están en ningún lado, ¿no? Son que mensajes de redes sociales, son encuestas, ¿qué son, no? Sí, justamente, o sea, nosotros lo que hicimos fue pedir primero cuáles eran los argumentos para reconciliar el tema. Lo que se nos planteó ahí fue una serie de llamadas y de solicitudes de la academia, de alguna organización corporativa de los médicos, como el sindicato médico, pero bueno, nunca hubo un informe serio arriba de la mesa con argumentos, porque nosotros íbamos entendiendo, digamos, para que quede claro a los compañeros y compañeras que están escuchando, o sea, nuestra posición no era una posición
kamikaze, ¿no? Es decir, vamos a hacer un acto igual y que se enferme todo el mundo y se muera. No era esa la posición que sosteníamos, sino que fuimos parados en argumento, digamos, convincente desde el punto de vista político, pero además con ciertos cuidados, con muchos cuidados, precauciones en lo que tiene que ver con los sanitarios. En primer lugar, el derecho de huelga para el movimiento obrero es sagrado. O sea, nosotros no podemos, digamos, pensar ninguno de los problemas de la vida si no pensamos en el derecho de huelga, en el derecho a la protesta, como un elemento fundamental para solucionar cualquier problema. Entonces, aún en los contextos más complicados, en plena dictadura, los compañeros sostuvieron el derecho a huelga, o sea, sostuvieron en los niveles posibles el derecho a la protesta, el derecho a la digamos, a rebelarse ante la injusticia, el derecho a tener opinión, tener programa y tener iniciativa. Nos parece sumamente complejo manejar en este contexto argumentos que estén, digamos, en desmedro de ese derecho, renunciando a la posibilidad de estar en la calle, renunciando a la posibilidad de estar manifestando, sobre todo renunciando a la posibilidad de dar un mensaje. Vamos a tener un mensaje que va a ser transmitido por redes, que mucha gente no lo va a ver, no lo va a escuchar, pero además no vamos a tener ninguna actividad de orden político presencial más que la caravana, que yo creo que tiene que ver más con un saludo a la bandera, con una demostración de fuerza, digamos, bastante ramplona, que no da la posibilidad del ejercicio del debate político como le da un acto. Y bueno, que se podían haber tomado esas precauciones, digamos, en el marco de lo que decía, sostener a ultranza el derecho a la huelga. Si nosotros podemos tomarnos un millón de gente, si podemos trabajar y exponernos nuestro trabajo todos los días para brindarle los servicios que le brindamos a la población, sea gremio que sea, o digamos producir lo que hacemos con nuestras manos, también podemos manifestarnos. Y bueno, eso es lo que está un poco en debate. Como decías tú, Álvaro, la subjetividad para nosotros, la opinión pública, la que nos interesa realmente es la que está en disputa, o sea, que es lo que piensa la gente, el imaginario popular, y que creo que no se mide con tweets, ni con hashtag, ni con ninguna cosa de esas, sino en el trabajo mano a mano, militante, con una amplia base de compañeros que creo que, y compañeras que estaban esperando otro tipo de mensaje desde su dirección, por lo menos desde la dirección sindical, ¿no? Porque ya es un hecho que las direcciones políticas, los aparatos, en esta crisis han estado a resguardo, han estado escondidos con un instinto de autopreservación que quizás coloca la perspectiva, sobre todo en una perspectiva institucional, electoral, que la gente apriete los dientes y aguante. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión, entendemos que la gente precisa soluciones ahora, y que además hay desde el movimiento obrero varias propuestas que están arriba de la mesa, incluso puestas en materiales del PCNT que han salido, que nosotros estamos de acuerdo y que creemos que son absolutamente necesarias, como la renta básica universal, como la provisión de los despidos, como el uso de las reservas para garantizar digamos, la posibilidad de que toda la gente se cuide y tenga cuidado con larga redundancia, con este virus y con esta pandemia que nos está azotando. Y bueno, entonces, bastante, de alguna manera, desilusionado con el resultado, pero bueno, con la convicción que en nuestros espacios, con mucha modestia, vamos a poder de todas maneras disputar ese terreno y desarrollar pequeñas acciones en el marco de la mayor coordinación posible que hagan que el 1 de mayo no pase desapercibido. Sí, Juan, y bueno, responsablemente los trabajadores demostramos, digo, en los hechos que podemos movilizarnos responsablemente. En el bloque anterior con los compañeros estábamos hablando de la movilización muy buena que llevó adelante nuestro sindicato, el SUA, ¿no? Respetando todas las medidas en cuanto al protocolo sanitario, ¿viste? Sí, o sea, ni que hablar, tomando las precauciones, claro. O sea, estamos hablando de que nosotros no estamos, porque además el debate viene del punto de vista de que hay condiciones que no esperan, o sea, a ver, si nosotros no planteamos un escenario de profunda crisis social y económica que la está padeciendo la gente, que es un padecimiento, me animo a decir, 10 veces más agudo que el padecimiento que puede traer el virus en el peor escenario, porque la gente no puede estar sin comer, porque la gente no puede estar sin trabajar, porque las familias enteras están desahuciadas sin ver una luz de salida a toda la situación. Bueno, en ese marco se hace más que necesaria la movilización, ¿no? Creo que tomando todas las precauciones necesarias, el movimiento obrero tiene que estar en la calle, y sobre todo hay una cuestión política, ideológica, de bueno, de cuál es la utilidad que tiene la herramienta de organización y lucha del pueblo si no tienen lucha ni organización, o sea, no pierden su propia esencia, ¿no?
pasan a jugar un rol testimonial, de digamos, de disputa a un nivel que no es el nivel, digamos, donde se disputan las contradicciones de clase, los problemas más inmediatos. Sí, hay de alguna manera, Juan, no sé si compartís, ¿no? Pero hay de alguna manera esta situación actual desnuda, entre otras cosas, los límites que plantea un rumbo, una orientación que apostó todo lo que podía a la integración del movimiento sindical en el aparato estatal, al punto tal de que una de las cuestiones cruciales, parece que cruciales para la hora de hacer y difundir el mensaje del movimiento sindical es contar con la cadena. No se cuentan con la cadena y parece que se hubiera acabado el mundo, ¿no? Y de la misma manera se hace una cuestión de principio de los consejos salarios, que son indudablemente instrumentos en los cuales los trabajadores disputamos espacio, pero no son objetivos en sí mismos, no son triunfos en sí mismos, ser como un consejo salario para que después te voten 2-1, como en la mayoría del periodo pasado además sucedió en un montón de sectores de actividad, ¿no? Recordemos que, entre otras cosas, en más de una ocasión el propio ex ministro de Trabajo Murro planteó y desnudó con absoluta claridad que la mayor parte de los laudos que eran por votación habían sido una votación gobierno y patronales contra los trabajadores, así que en ese sentido, de alguna manera, eso, ¿no? La integración en el marco y hacer de cuestión de principio de la convocatoria de consejo salario, hacer cuestión de principio de la integración de distintos organismos de coparticipación en el Estado, hacer cuestión de principios de tener la cadena, de depender del Estado para un montón de cosas, de alguna forma tiene con absoluta claridad una demostración de sus límites en esta circunstancia, en esta coyuntura, pero que se agrava un poco con el asunto de la pandemia, pero que de alguna forma, independientemente de la misma, iba a estar demostrado, iba a estar explicitado arriba de la mesa, ¿no? Sí, nosotros, como decís vos, estamos convencidos de que lo más grave no es, digamos, cuando uno en el debate de alguna manera llega a conclusión equivocada, puede estar creando una estrategia equivocada, sino que hay algo aún más grave que eso, que es para nosotros la falta de agenda, o sea, la inoperancia, la desidia, la improvisación, que creemos que es lo que está pasando en este momento. O sea, realmente nosotros estamos convencidos de que, independientemente de lo que vos decís que es real, que han apostado todas las baterías a un movimiento obrero domesticado, dócil, que apunta a todas las baterías a integrarse al aparato estatal y que además apuntaba a todas las baterías a su relación casi carnal y obscena con el gobierno, que eso obviamente se cortó, porque ahora vamos a tener consejos salarios, ya están garantizados, ¿no? Dijo, pero vamos a tener ahora planteadas las condiciones para ir a esos consejos de salario a perder salario, porque eso es lo que está planteado. O sea, eso demuestra lo que decías vos, que no es un fin en sí mismo ni que hablar, pero además que las contradicciones de clase tienen otro escenario de disputa y otra que no se manifiesta solamente la correlación de fuerza en los consejos de salario. O sea, si vos no generás de antemano un programa, si no generás política, si no generás acción militante y movilización en defensa de que, bueno, de lo que hablábamos anteriormente, de que la gente no puede ser despedida en el marco de esta pandemia, de que el capital tiene su renta garantizada y por lo tanto tiene que poner la plata para que la gente se pueda cuidar la salud en esta circunstancia, y que además tiene que después poner también la plata para que los trabajadores no solamente no pierdan, sino que puedan recuperar su poder adquisitivo y puedan aumentar su salario, que es un nivel de lucha al cual no hay que renunciar independientemente de la crisis, porque acá estamos hablando que es una crisis para la gente de trabajo, pero no es una crisis para los grandes capitalistas, que lo que están haciendo es trasladarle todo el conjunto de los costos al Estado, garantizando su renta. Entonces, de alguna manera, nosotros lo vemos con mucha preocupación, lo que te decía anteriormente, que hay una desidia importante y una falta de estar a la altura, o sea, una dirección que ya ha cumplido un ciclo, muy claramente, se ha quedado sin propuesta, se jugó todos los garbanzos a un experimento que salió mal y que de alguna manera en el escenario que se presenta actualmente no tiene agenda. Entonces vuelve a viejas agendas que repiten el ciclo, digamos, ¿no? El diálogo nacional ahora suena igual a concertación para el crecimiento en la crisis anterior. ¿Y qué vamos a dialogar con quién? ¿Con lo que ya dijeron que nos quiere bajar el salario? ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Con un gobierno que representa los intereses directos, puro y duro de las clases dominantes, los sectores más recalcitrantes de la sociedad? Entonces, ¿qué diálogo social vamos a hacer ahí? O lo que vamos a inventar es un compás de espera en función de confiar en otros tiempos que no son los tiempos nuestros, que son los tiempos políticos, los tiempos electorales, los tiempos de los representantes, de los senadores y todo eso, para que nos solucionen los problemas. De alguna manera, yo creo que digamos, no estamos planteando nosotros un horizonte que no sea el de plantear la necesidad de urgente,
y de conformar una plataforma, un programa que puedan colocar a la gente detrás y que por lo menos coloquen expectativas claras en lo que tiene que ver de lo que espera, digamos, me parece a mí, el conjunto de los afiliados de los sindicatos, de la masa militante, de la masa social que tiene cierto nivel de relacionamiento con la discusión sindical, espera otro tipo de respuesta que esté a otra altura, ¿no? Sí, ahora me venía a la memoria eso que tú decías, digo, si mal no recuerdo, en el 2002, ¿no? Rentabilidad o muerte era la consigna del PCNT con el arrocero del hermano, hoy senador, ¿no? Sí, nosotros me acuerdo Juanca, que estando ahí con ustedes, estando en el gremio, concurrimos a la movilización con una pancarta que decía con los trabajadores todo, con las patronales nada. Creo que de alguna manera eso sintetiza muy bien esa consigna que se usó en ese momento, digamos, la base y sustento del planteo, es decir, esta crisis, la salida de esta crisis la tenemos que generar entre los trabajadores, pero con una visión propia, con un profundo anclaje de clase. Acá nosotros lo que podemos dialogar con ellos es muy fácil, nos reunimos con ellos y les decimos, mire, usted tiene que poner la plata para que la gente se quede en su casa tranquila, y de su renta tiene que salir la solución a todo el conjunto del problema económico, porque en realidad además pasaron muchos años del 2002 y tenemos de alguna manera el aumento gigante de la brecha entre rico y pobre, quiero decir, han amasado fortuna y están en este momento amasando fortuna. O sea, nosotros tenemos ahí un escenario planteado para que aparezca una perspectiva muy negra, ¿no? Es decir, la rebaja de salario, la pérdida de condiciones, los descuelgues masivos de las cláusulas gatillo de todos los consejos de salario, porque es lo que viene, la reforma estructural de la seguridad social, ahora a caballo de todo este gasto que tiene que hacer el BPS de los seguros de paro, todo este peso económico que le vino como anillo al dedo, le va a venir como anillo al dedo. Como anillo al dedo, sientan las condiciones para arrasar con todo. Entonces, de alguna manera, podemos perder, y claro que podemos perder, pero si no peleamos, ahí estamos regalando, de alguna manera, todo el proceso histórico de construcción de subjetividad de la clase obrera, ¿no? O sea, decir, bueno, capaz que es un enemigo muy fuerte, nos gana, pero el ejercicio de la pelea y el ejercicio del debate, el análisis colectivo, de la movilización y la lucha, tiene que estar. Porque si no, ahí lo que nos estamos rifando son las propias herramientas sindicales que para nosotros, por lo menos, en nuestra modesta opinión, son el último dique de resistencia que nos va quedando, ¿no? Entonces, si esas herramientas populares no están al servicio de las causas populares, de las necesidades populares en este momento, realmente no tienen razón de ser. Nosotros tuvimos un plenario hoy y planteamos ese mismo análisis a los compañeros, a las compañeras. Si el sindicato no se puede poner a la orden, no puede estar desarrollando una tarea solidaria al servicio de su pueblo, codo a codo con lo que más necesitan, no puede desplegar niveles de lucha que impliquen plantear con claridad cuáles son las necesidades y poner toda la carne en el asador para eso, y no tiene razón de ser, nos tenemos que ir todos para nuestras casas. Bueno, por eso es siempre importante rescatar los modestos intentos, pero intentos muy importantes, muy loables desde el punto de vista solidario, ético, desde el punto de vista histórico, incluso con la construcción de subjetividad obrera que están haciendo el conjunto de organizaciones sindicales, entre las cuales por supuesto se encuentra el SWAT y bueno, y la nuestra y otro montón más, que están dando una muestra de que con muy poco se puede, ¿no? Con voluntad, con los recursos a la orden, con lo que, no con cosas que hay que inventar, con lo que ya tenemos, poniéndolo a la orden, poniéndolo en la calle, se puede generar otras formas, ¿no? Que creo que ese es el mensaje, digamos, lo rescatable de esta fecha, y que va a tener que ver con el conjunto de las actividades que vamos a desarrollar en el 1 de mayo, algunas de las cuales ya están en camino, como la propaganda, la movilización en pequeñas cantidades con nuestras humildes fuerzas, pero que están hablando de que hay otra visión del movimiento obrero y que no hay una visión única y de que la dirección mayoritaria no representa al conjunto de los trabajadores, sino que hay un montón de trabajadores que están con otra visión y que vienen hinchando, haciendo fuerza cada vez más fuerte, para que de alguna manera estos procesos históricos de debate en el movimiento obrero lleguen a una conclusión en la que hay que retomar un rumbo de solidaridad, de apoyo mutuo, de lucha, al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Sin ningún lugar a dudas, Juan, todos estos temas van a estar arriba de la mesa en el contenido de la oratoria nuestra, ¿no? De la columna Cerroteja. Lo estábamos conversando hace un rato acá nos acompaña el compañero Sebastián Gómez de ADES, también explicaba todo el proceso histórico de la columna y charlábamos todos estos temas, ¿no? O sea que para nosotros ha sido muy importante, digo,
tanto lo que Sebastián nos ha dicho y lo que tú estabas exponiendo, Juan. Digo, la verdad estábamos siguiendo atentamente todo lo que tú decías y lo que decía el compañero aquí presente también. Y bueno, ahí, o sea, ese nivel de coincidencia que creo que además, obviamente no es una cosa que se compra en la farmacia, es un nivel de coincidencia que viene construyéndose al calor de la lucha popular de mucho tiempo, ¿no? Bueno, nosotros decíamos el otro día un poco, de una forma poco ortodoxa, pero decíamos que alrededor del fueguito de la olla popular se van templando ánimos, se va generando condiciones como para poder desarrollar otro tipo de vínculo entre nosotros, romper con las barreras corporativas que se nos imponen desde la visión mayoritaria o de la visión oficialista, y poder de alguna manera confluir en un planteo que, bueno, que quizás no sea ese planteo, digamos, del punto de vista de su prolijidad en los argumentos, de su claridad ideológica, un planteo muy encumbrado, pero que tenga que ver con un planteo constante, coherente en el tiempo, sostenible, y que tenga atrás mucho compromiso y voluntad militante de un montón de gente que, como decía hoy, está convencida de que hay que cambiar el rumbo de esto, ¿no? Y que de alguna manera hay que entrar en niveles de disputa que para nosotros son inexplorados, pero que tenemos que avanzar en ese sentido porque no le vamos a entregar la herramienta y no le vamos a entregar todo el acervo histórico de la construcción de nuestra clase, aquello en la víspera del 1 de mayo, por lo que nuestros compañeros y compañeras dieron la vida, como para que venga sin discusión, sin argumento, con la aplanadora, con la mano de yeso, con la no movilización, con la ausencia de debate, una dirección que la verdad se ha quedado sin agenda, sin planteo, sin posibilidad de llegarle a su propia gente, con niveles altísimos de descrédito, a marcarnos la cancha desde el punto de vista de querer hacer desaparecer de alguna manera lo que es el motivo fundamental del movimiento sindical, que es la lucha, ¿no? La lucha, la necesidad de cambiar el mundo en su forma organizativa, y de terminar con cuestiones que son criminales, ¿no? O sea, no salir a decir en este 1 de mayo que no pueden subir los precios todos los días en las góndolas de los supermercados, que las grandes superficies no pueden acumular alimentos en función de especular con los precios del alimento de primera necesidad, que no puede haber gente que tenga que elegir entre morirse o comer. Y bueno, eso, si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie, ¿no? Porque en realidad los que deberían decirlo, o los que alguna vez lo dijeron, están todos escondidos. O sea, en ese sentido, el movimiento obrero tiene un rol histórico y lo tiene que intentar cumplir, independientemente de la correlación de fuerza interna, de quién dirija, porque por algo integramos una convención que nos otorga autonomía para poder desarrollar y desplegar nuestras ideas y debatir con otros que piensan distinto, pero sin perder el horizonte de acción sindical, de acción política en la calle, junto a la gente. Bien, muchas gracias, Juan, entonces, por la claridad por la entrevista, digamos, y por la claridad de los conceptos vertidos. En ese sentido, de alguna manera, creo que de alguna forma nosotros pudimos abordar todos los temas. No sé si hay algo más que quieras comentar, si no, capaz que ir finalizando por aquí el contacto. No, insistir en eso, agradecer obviamente el espacio, lo de la entrevista no es drama, el tema de la claridad ya es otra cosa, porque eso no está garantizado nunca, pero importante que recalquemos en función de lo que decíamos anteriormente, es decir, hay muchas limitaciones, mucha heterogeneidad, muchas formas distintas de pensar y hacer las cosas, pero de alguna manera se va construyendo un espacio importante de gente, un espacio grande, al cual se han sumado un montón de compañeros, que empieza por una coincidencia en la práctica, por un método común, por una forma de construcción común que tiene que ver con ir generando condiciones para cambiar las cosas, ¿no? De alguna manera esa pelea en la que un poco nos contagia de optimismo, nos hace olvidarnos de algunas cosas en este marco y estar 100% en la calle, dedicado a la construcción sindical y a la lucha, que de alguna manera creo que lo que inspira a muchos compañeros, a decenas de compañeros y compañeras que todos los días van a la olla, que van a la organización del barrio, que el 1 de mayo van a estar en la calle. Bueno, creo que eso es lo más rescatable, lo que hay que encumbrar, sobre todo ante un contexto tan desfavorable y tan pesado, ¿no? Donde, bueno, prácticamente se quiere hacer entender que el que quiere movilizar quiere matar gente, o no sé, una cosa así. Eso nomás, agregar eso y mandarles un abrazo muy grande, mandarle también un abrazo al Seba, que anda por ahí con ustedes, y bueno, y a las órdenes.
Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces vamos con esto a finalizar el contacto. Salud, papá. Salud. Bueno, muchas gracias por tu participación, Juan, y nos estamos viendo. Un abrazo. Bien, vamos al corte entonces, ya volvemos. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 13 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi. Estás escuchando Taxi Obrero Radio, la audición del Sindicato del Taxi. En vivo todos los martes y viernes desde las 16 horas, desde Reactiva, 102.5 FM, online desde reactiva.com.uy. También puede suscribirse para escucharnos en diferido por los principales servicios de podcast, YouTube o directamente siguiéndonos desde nuestro Facebook, Sindicato del Taxi, SWAT. Taxi Obrero Radio, 10 años de comunicación, solidaridad y lucha. Volvemos en Taxi Obrero Radio, volvemos en este último bloque de este programa extenso, especial, previo al 1 de mayo. Seguimos en el desarrollo del tema único que hemos tratado en el día de hoy, que es 1 de mayo. Recordamos que en los bloques anteriores estuvimos a los compañeros de la columna Cerro Teja para un poco comentar acerca de la historia de la columna, su origen, y también la situación actual, la visión actual y lo que va a ser la movilización de la misma, de la que nuestro sindicato va a ser parte. Y también en el bloque anterior específicamente conversamos con el compañero secretario general de la Asociación de Funcionarios Postales, Juan Acevedo, que también nos conversamos un poco con él sobre la visión que en su sector tienen con respecto a este 1 de mayo. Para seguir en esta línea, ahora estamos en contacto también con el compañero Santiago Pascal, integrante de la mesa representativa de la Unión de Funcionarios del CODICEN, para conversar un poco acerca de lo mismo, ¿no? Acerca de cuál es la visión que tienen ellos sobre el 1 de mayo. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Buenas tardes, Santiago. Te damos la bienvenida a este espacio. Santiago. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien acá. Bien. Bueno, digamos, capaz que conversar por ahí, ¿no? Por cuál es la visión de cara a este 1 de mayo que están teniendo ustedes sobre la coyuntura que vive nuestro país y la clase trabajadora. Bien, sí, nosotros, un 1 de mayo medio atípico, producto, digamos, de la cuestión que tiene que ver con lo sanitario, pero que en realidad tuvo también un correlato en lo económico, que no es puntualmente por lo sanitario, pero la realidad es que la clase trabajadora está pasando un momento muy complicado. Tenemos mucha gente en el seguro de paro, muchos despidos, una situación pero harto compleja, digamos, de la clase trabajadora, y la complejidad que se le suma producto de lo sanitario, de la incapacidad, digamos, de generar grandes movilizaciones para confrontar la situación actual. Eso generó también que para el 1 de mayo, como ustedes saben y ya habrán hablado en bloques anteriores, que lamentablemente no lo pude seguir, no se generó la clásica movilización, el clásico acto, y nosotros como sindicato y a través también de la coordinación del sindicato intentamos pelear para que se hiciera, para que se mantuviera la movilización, porque entendemos que es necesario tener a los trabajadores movilizados, sobre todo por la fecha y más que nada por la situación de ajuste y de crisis económica que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo también. Y en realidad la mayoría, la conducción mayoritaria del PCNT resolvió hacer unas caravanas que nosotros no la veíamos demasiado bien, en parte por lo privativo de la caravana, de que no todos los compañeros y compañeras pueden movilizarse en vehículo y ir hasta ahí, y además porque creíamos que se podía dar un mensaje a través de los actos, de los 4 actos que se habían planteado, que después se terminaron bajando, un mensaje claro de estamos conscientes de que hay una situación sanitaria compleja, pero a su vez también nos plantamos de frente contra el ajuste, ¿no? Sí, en ese sentido es importante señalar de alguna manera que
estas idas y vueltas que tuvo la conducción mayoritaria del PCNT también de alguna manera dificultan, incluso desde el punto de vista del trabajo a la interna de todos los gremios, la participación de cada uno de los gremios en actividades propias, de alguna forma que puedan sustituir o que puedan suplir al menos la ausencia de una actividad central de significación en la calle, ¿verdad? Sí, totalmente, porque, o sea, hasta la semana pasada estábamos pensando en los actos y organizando a la barra para tratar de participar de los actos, de tratar de tener cierta influencia de clasismo en los actos que se estaban planteando, y bueno, de repente, digamos, estas idas y vueltas que no son nuevas, ¿no? O sea, ha habido, desde que asumió el gobierno nuevo, digamos, el gobierno entrante, y con todo lo de la crisis sanitaria, la conducción del PCNT, si hay algo que no ha tenido, es justamente conducción de lo que está pasando, y va y viene en resoluciones, que es lo que decías vos, genera que no podamos tener claro, la clase trabajadora, un horizonte claro hacia dónde caminar, y además nos paraliza de alguna forma, ¿viste? ¿No? El mensaje que se da hacia la clase trabajadora es también un poco ese mensaje liberal de quedarte en tu casa, pero la gente no tiene para quedarse en su casa, porque no tiene para bancar la comida de los gurises, porque tiene que salir. Entonces no podemos dar ese mensaje como clase trabajadora de no hagamos nada cuando la gente se está quedando sin laburo, se está quedando sin la olla de todos los días. Tenemos que salir con un mensaje de solidaridad, pero también de dar un paso adelante, que no alcanza solamente con la multiplicidad de ollas populares que se están organizando y de canastas, sino que también tenemos que salir a pelear, ¿no? Además quedó demostrado, Santi, digo que se puede movilizar respetando los protocolos sanitarios, ¿no? Nuestro sindicato, lo hablábamos en el bloque anteriores, el SUAL, hoy una manifestación formidable, digo, en la torre ejecutiva allí, y todos los compañeros respetaron el protocolo, cada cual en sus autos, o sea, tal cual habíamos previsto, ¿no? O sea que sí, los trabajadores responsablemente lo pueden hacer eso. Sí, claro, bueno, de hecho me tocó participar de esa movilización, acompañar ahí a los compañeros del taxi, que fueron los que rompieron el hielo un poco ahí, ustedes con el tema movilización, y demostraron que se podía organizar una movilización respetando determinados parámetros sanitarios, y lo mismo pasa con las juntadas, con las asambleas, con las vidas virtuales que están teniendo los sindicatos, que nosotros estamos tratando de evitar, de romper un poco, siempre respetando, digamos, los procesos, los protocolos sanitarios, pero tratando de volver a naturalizar un poco la necesidad de que los sindicatos estén en la calle, estén en las reuniones, puedan hacer sus asambleas con control, porque en definitiva ahí estamos perdiendo una batalla grande, nos están obligando a que nos procesen un ajuste en la cara sin movilización, y sin embargo el mensaje que da el gobierno es vayan a trabajar, aglomérense en el ómnibus, aglomérense en el hospital, los viejos aglomerados para cobrar en el BPS y en el banco, para eso parece no haber problema. La economía para producir ya está volviendo casi que a la normalidad, la construcción volvió, las escuelas en el interior empiezan a volver de a poco, y lo único que parece que no se puede hacer es movilizar, ¿no? Sí, claro, en ese sentido es como muy claro, digamos, es algo que comentábamos de alguna forma en este programa en minutos atrás, ¿no? Que de alguna manera ninguna movilización de los trabajadores, ninguna acción de lucha de los trabajadores puede ser tildada, puede ser responsabilizada por un aumento en el riesgo o en los contagios efectivamente, en la medida en que todos esos mismos trabajadores, todos nosotras y nosotros, estamos expuestos a peores condiciones en el desarrollo de la vida cotidiana de la clase, y donde esas, digamos, los sectores se van reactivando a piacere de las patronales de cada lugar, ¿no? Se reactiva la construcción para hacerle favor a UPM y a las cámaras de la construcción, se reactiva las escuelas rurales para hacerle favor a las patronales ojeras y a los grandes exportadores, se plantea reactivar los shopping para hacerle también el favor al EQDER y compañía, y así seguimos, ¿no? Con una especie de carta de menú que el gobierno le ha ofrecido a las distintas patronales, de ver cómo va reactivando cada una de las actividades económicas para sin importar el riesgo de que la gente está. Y después lo que sí hay es una especie de condena social que se intenta instalar desde los medios de comunicación,
y desde desde las redes morales, por así decirlo, para atacar a quien después quiera movilizarse, a quien quiera decir, bueno, pero esas vueltas tienen que ser en el marco de condiciones sanitarias, y quien no pueda volver y que no haya nunca dejado de trabajar, tiene que tener condiciones sanitarias. Y quien esté en condiciones de precariedad, los 400.000 o 200.000 trabajadores que, dependiendo de los criterios, que estamos en condiciones de precariedad y que estamos con el pincel, tenemos que tener las condiciones mínimas sanitarias y tenemos y no puede ser que esta crisis sanitaria sea en realidad la máscara con la que se cubre un ajuste en toda la regla, ¿no? Totalmente. Sí, por ahí nosotros lo veíamos de la misma manera, ¿no? La incapacidad que están generando justamente en la única garantía que tenemos los trabajadores de que se cumplan alguna de los requerimientos, de las reivindicaciones que nosotros tenemos, es una garantía que hoy no estamos pudiendo usar por imposibilidad, por condena moral, por condena social y por condena del propio gobierno y incluso de algunos sectores de la militancia que no nos permiten, digamos, dar verdaderamente lucha contra esta situación. Y nosotros tenemos que salir, así como salió en su momento la consigna de taxi, de si podemos trabajar, podemos movilizar, bueno, en el mismo sentido, o sea, no puede ser que podamos hacer cualquier cosa, podamos laburar, podamos estar en los bondis o lo que sea, y no podamos establecer medidas de lucha para el ajuste que se está procesando. Además, el daño, digamos, económico ya está hecho, la economía se va a reactivar, o los procesos productivos ahora se van a empezar a reactivar a piacere, como decías vos, de las patronales, cuando el daño hacia el sector trabajador ya está hecho, cuando la mayoría de los trabajadores, muchos de los trabajadores no van a poder volver a su trabajo, las empresas chicas, algunas se van a fundir y eso va a generar una tendencia monopólica grande, de que algunas multinacionales grandes o empresas nacionales de mayor porte se queden con las empresas chicas. Eso es un daño de crisis económica estructural de las de siempre, ¿no? Que se sale siempre igual, ¿no? Destrozando fuerza de trabajo, bajando salarios. La especulación con los precios es brutal, se están subiendo todos los precios, tarifas, etcétera, y todo eso en el marco de esto, de esta imposibilidad de nosotros de dar un mensaje claro para afuera, decir, bueno, nos plantamos contra esto, nos plantamos contra el paquete de medidas del gobierno, contra la ley de urgente consideración, contra el presupuesto que se viene y contra el ajuste que se está procesando, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Santiago. Entonces, queda más que claro en los conceptos vertidos, de la visión que de alguna forma desde la Unión de Funcionarios y COICEN tienen con respecto a este 1 de mayo. No sé si hay algo más que vos quieras agregar. No, un saludo a todos los compañeros que están organizando la solidaridad en la soya, en los distintos espacios, en las canastas, en los compañeros que hoy estaban pintando pancartas. Bueno, un saludo a toda la barra militante que se está organizando. Bien, bueno, muchas gracias, Santiago. Entonces, con esto vamos finalizando el contacto telefónico contigo. Gracias por tu participación, Santi. Nos estaremos viendo en la de siempre, la de todos los días. Nos vemos en la calle, compañero. Dale, un abrazo. Bien, vamos antes de finalizar el programa a pasar un pequeño aviso que tiene que ver con, una movilización que hay este jueves 30 de abril a las 13 horas en la Intendencia de Montevideo, que organiza el barrio Nuevo Comienzo Santa Catarina, Cotravi, El Tobogán y Cooperativa de la Aduana, que dice que no nos condenen por ser pobres, basta hostigamiento, nos movilizamos en defensa de la tierra para quienes la habitan. Así que bueno, para acompañar a los compañeros y compañeras que están desarrollando la ocupación en Santa Catarina, que tuvimos en anteriores ocasiones contacto telefónico y también después estuvimos tratando el tema en este programa, está esta movilización, y reiteramos nomás para ir finalizando que este 1 de mayo hay paro general en todo el país de 0 a 24 horas y los trabajadores y trabajadoras del taxímetro venimos y acompañamos la columna Cerro-Teja y concentramos para la misma a las 9 horas en la curva de Grecia para marchar hasta la plaza Raúl Sendic, ex Plaza Lafone. Nos reencontraremos en estos micrófonos el próximo martes con toda la audiencia de Radioactiva. Bien, bueno, muchas gracias, salud. Frente al hambre y las penurias de nuestro pueblo, adquirí tu bolsón económico del SWAT, con alimentos al costo por 340 pesos, abierto a afiliados de todos los sindicatos. Consígalo en nuestro local sindical, Clemente César 2291, lunes, miércoles y viernes de 3 a 17 horas. Por consulta, comunicate con Pamela al 091-435429 o con Guida ahí al 098-986717. Súmate, la salida es colectiva, Sindicato del Taxi.